No, muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos escuchan el día de hoy. Hoy en un nuevo viernes de desmitificación vamos a tener un capítulo súper interesante con muchos mitos alrededor, con muchas historias y sobre todo con relatos que a través del tiempo y hoy en día desafortunadamente todavía se repiten. Y con los muy buenos días, Joao, ¿cómo me le va en el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hola Mario, ¿cómo está hermano? Un gusto como siempre saludarlo y un gusto como siempre saludar a toda la gente que toda la semana nos acompaña y que está ahí con nosotros apoyando esta nueva iniciativa. Un abrazo enorme, se les quiere. Sí Mario, vamos a hablar de un fenómeno que comenzó por allá más o menos en el medioevo y que aún hoy sigue cobrando víctimas, que ha cobrado a lo largo de la historia cientos de miles de víctimas y que es un ejemplo perfecto de cómo cuando alguien quiere poder y quiere reinar, busca un enemigo y pone a la gente a creer en ese enemigo y así se hace poderoso. Vamos a hablar de la casa de brujas. Sí, desafortunadamente es un tema que aunque suene muy mítico y muy misterioso y muy de más allá, es algo que se ha usado a través de los tiempos para, digamos, desmeritar las mujeres con conocimiento, las mujeres con algún tipo de poder o simplemente, como usted dice, aprovechan como herramienta para quitar dinero y ganar poder ellos mismos. Y sí, vamos a empezar a hablar de las brujas, qué tan cierto es, de dónde empezaron, cómo se ha mitificado esto a través del tiempo y es un tema súper interesante que aún haciendo, cuando estaba haciendo la investigación del tema me di cuenta que desafortunadamente todavía es un problema, todavía como usted dice cobra víctimas en proporciones gigantes y eso me dolió mucho y me sorprendió mucho y bueno, vamos a hablar un poquito de eso hoy y a dar un poquito de conciencia también sobre este tema. Ok, bueno, entonces para comenzar a hablar de la casa de brujas hay que empezar a hablar de la demoniología. Es decir, esa tendencia típica de los seres humanos a creer en seres sobrenaturales y que prácticamente existe desde que existen las civilizaciones. Mm, ya los egipcios, ya los griegos, ya los babilonios creían en la existencia de la hechicería y ya la condenaban, solamente que no, digamos, no la perseguían y no existía ese tipo de persecución masiva y muertes asociadas a eso, pero sí, digamos que estaba condenada. Digamos, ya en la Biblia se puede encontrar menciones a la condenación de la hechicería. Sí, sí, y algo que me gustaría discutir con Joao ahorita, un poquito por fuera de la estructura que tenemos armada para hoy. Yo me hacía esta pregunta cuando estaba haciendo la investigación y es ¿cuál es el concepto de magia? ¿Qué es en sí hechicería? Porque en todos lados yo creo que todo el mundo da por entendido lo que es, pero realmente nadie se pone a pensar qué significa realmente en contexto real, digámoslo, sin ponerle mitificación o cosas sobrenaturales. ¿En qué se referían, por ejemplo, cuando usted está hablando de los inicios de los primeros escritos que hablaban de hechicería o de brujas o de algo parecido? Fue por allá 1800 años antes de Cristo, pero ¿a qué se referían exactamente cuando decían hechicería o decían brujería o decían conjuros? Esa es muy buena ¿No lo ha pregunta. pensado? Muy buena pregunta y de pronto especulando un poquito, no sé si está en lo correcto, pero de pronto a los curanderos, a curar. Sí, era lo que yo estaba pensando. Yo no tengo una respuesta, digamos, teórica diciendo, oh, aquí en este escrito dice que esto es lo que significa. Pero yo pensando a qué se referían cuando decían conjuros o hechicería o brujería. Yo creo que simplemente era la explicación cuando algo pasaba, ellos no podían explicarlo. Como cada vez que le decimos magia a algo es algún fenómeno natural Ujú. que no podemos explicar. Y en este caso, desafortunadamente, siempre se le ha incurrido en su mayoría a mujeres. Y pensándolo, un poco analizando el tema, yo creo que viene más de la misoginia que siempre ha pasado durante los siglos y durante la historia de la humanidad. Y es el miedo a que una mujer tenga conocimiento. Entonces, de pronto, cuando una mujer sabía usar las plantas para hacer remedios o lo contrario, sabía usar las plantas para envenenar o intoxicar a alguien, de una vez se ponía como magia y hechicería, dándole poder sobrenatural.
excusando de pronto para poder ser perseguida y asesinada, matada y torturada. Pues ahora que usted lo dice, tiene mucho sentido. Veámoslo de esta manera. Los egipcios, los faraones egipcios, ya usaban hechiceros como asesores, hombres, ¿cierto? Y de pronto esos hechiceros son personas que se aprovechan de esa ignorancia colectiva, cuando no sabemos explicar algo, el clima, las enfermedades, lo que usted quiera. Una persona muy inteligente se puede aprovechar de eso y puede hacer que a los demás que tienen cierto control sobre eso y se autoproclama como hechicero. En el caso de las culturas antiguas, si es un hombre, seguramente esa persona pasaría a ser asesor de un gobernante. Eso le iba a decir. Pero si es una mujer, es un peligro, ¿cierto? Porque, bueno, en el caso de la civilización egipcia, tal vez no, porque en el antiguo Egipto la mujer era muy valorada. Pero seguramente desde que ingresa el catolicismo a nuestras filas, sí se podría ver como una amenaza, el que una mujer tenga poderes. Sí, y bueno, no quiero hablar de catolicismo como católico, sino digamos cristianismo en general. Pero incluso antes de eso, volviendo un poquito a la historia, podemos ver, una de las primeras apariciones fue en Mesopotamia, como lo estábamos diciendo, 1800 años antes de Cristo, pero en Roma, incluso 81 años antes de Cristo, ya había salido veredictos en contra de la hechicería y los conjuros y las pociones, en su mayoría en contra de las mujeres, ¿no? Y aunque como usted lo dice, no era tan perseguido, digamos, no era un crimen fatal, sí había como unas guías para evitar y prohibirlo. Entonces era más bien como, hey, tratemos de no matarnos con, con venenos. Sí, claro que esa guía de la que usted habla apareció un tiempo después. Mire, póngale cuidado que en la Biblia, ya en Éxodo 22:18, existe un versículo que dice: al hechicero no lo dejarás que viva. Y más adelante, y todavía no estamos hablando de persecución, pero más adelante, Tomás de Aquino, ya en el siglo XIII, empieza a marcar como empieza a darle forma a esa visión de las brujas que luego sería adoptada por el pueblo más adelante. Todavía no existe una persecución, pero sí él empieza a decir en sus escritos que las mujeres son más propensas a la posesión demoníaca. Y es algo que va de la mano como con como género débil, ¿no? Porque sí. Decía que las mujeres en su debilidad eran más propensas a caer en las tentaciones, incluso a tener relaciones sexuales con el patas. Pero fíjese que es que también yo creo que desde Roma, tal vez desde Grecia, recordemos que Roma conquistó a Grecia y adoptó muchas de sus costumbres, empieza a haber ese desprecio por la mujer. Y entonces en el momento en el que empieza a tomar forma el cristianismo, ese desprecio por la mujer se acentúa, relegarla ya a un lado. Y vemos cómo Tomás de Aquino, que fue un catolicista muy importante, empieza a acentuar más esa debilidad y ese rechazo hacia la mujer. No, esto sí, todavía... los escritos, ¿no? Sí, exacto. Todavía no las califica de brujas. Forma de enemigo espiritual, exacto, calificando de bruja. Y en el año 1326 el Papa Juan XXII condena toda práctica de magia y la declara herejía. Una herejía pues es algo que va en contra del canon de la iglesia, algo que contradice la creencia como un crimen, ¿no? eclesiástica. Como el título. Exacto, exacto. Y entonces ya digamos a lo que usted dice, que es un hito muy importante, que es cuando recordemos que por allá un poquitico antes se creó un tribunal que es muy importante en todo este cuento y que fue muy importante, condenaba toda ciencia y la llevaba al estatus de magia y de hechicería. Ese tribunal fue muy importante y es muy conocido, que es el Tribunal de la Inquisición, que fue creado por allá. Después, ¿no? Pues en realidad fue creado mucho antes, en 1184. Lo que pasa es que, nuevamente, ese tribunal fue muy importante en la Casa de Brujas. Entonces tomó una especial importancia cuando empieza este fenómeno de la Casa de Brujas a
a tomar auge, que sí fue después. ¿Sí me hago entender? O sea, el tribunal existía desde antes, lo que pasa es que no hacía mayor cosa. Pero Ok. cuando llega este fenómeno de la casa de brujas toma especial importancia. ¿Por qué? Porque fueron dos inquisidores, precisamente los que escribieron ese manual del que usted hablaba hace un rato, que era un tratado sobre la identificación, la casa y, ¿cómo se dice?, el juzgamiento Sí, sí. de las brujas, que se llamaba el Maleus Maleficarum, si no estoy mal, Que era identificar, interrogar y ejecutar y ejecución de brujas. El martillo de las brujas lo llamaban. que fue creado por un inquisidor. Yo ahorita no recuerdo Henry, quién. Henry Kramer. Exacto, alguien que Que fue pertenecía el al... que fue el que creó el libro, digamos la guía, y fue el que le dio el estatus de brujas. Fue donde oficialmente empezaron a perseguir cualquier persona que pudiera tener algo no explicado o simplemente de la forma más absurda. Alguien pudo haber soñado con esa persona diciendo que era una bruja y ya con eso era suficiente Y, y para ese, y, perseguirlo, ese, ejecutarlos. ese texto fue muy difundido, o sea, fue un best seller de la época y Sí, eso porque coincidió crea... con la imprenta, ¿no? Estaba empezando la imprenta, entonces se pudo distribuir a las masas de forma muy rápida y obviamente con el, digamos, amarillismo, Ujú. acordándome del capítulo de amarillismo, con el amarillismo del momento y todo el morbo que había dentro de esos escritos, pues rápidamente se difundió porque todo el mundo quería saber, identificar y aprovechar las circunstancias. Los más inteligentes lo aprovechaban para matar a sus enemigos y los más ignorantes lo tomaban como palabra, como fe real. Y hay una cosa, digamos, este libro, no sé si al día de hoy, pero por lo menos para la época, fue, después de la Biblia, Ujú. fue el libro más difundido. Sí, en el momento. Segundo después de la Biblia. Entonces eso logra crear cierto sensacionalismo y muchos pintores empiezan a representar las brujas con esa forma demoníaca. Uno de esos fue Alberto Durero. Sus cuadros de brujas fueron muy famosos y difundía esa imagen demoníaca, eso de dibujar los aquelarres. Yo recuerdo mucho cuando estaba en el colegio una obra del man que se llamaba precisamente El Aquelarre, donde pinta a las brujas con esa forma demoníaca que les asociamos hoy en día. Aquí empieza algo que hizo Hitler, que, y que han hecho muchos gobernantes, ¿no? Dictadores, pongámosle. Bueno, dictadores, que es que empiezan a haber problemas, o sea, problemas económicos por culpa del clima. Ujú. Más o menos es que entre 1300 y 1850 la cosa se puso muy dura en cuestión Sí. de cosechas porque el clima fue muy inclemente, muchas heladas, muchos cultivos Una dañados, hambruna. Ya. hambruna, hubo muchas hambrunas en Europa, muchas enfermedades. Recordemos que en ese momento la ciencia era muy poca, había muy poca ciencia, la ciencia llegó después. Entonces, habían pestes, habían Ujú. hambrunas, habían inclemencias climáticas y entonces la gente no sabe qué hacer. Entonces las cabezas de la sociedad, la gente digamos más inteligente y más manipuladora, se le hizo fácil en ese momento Aprovechó. empezar a echarle la culpa al demonio. Ujú. Eso es culpa del diablo. Y entonces empieza a encontrar en las brujas o en los hechiceros a un culpable. Y se empieza a instigar a la gente a que eh, busque entre los coterráneos Ujú. dónde están esas personas porque hay que matarlas para que esto mejore. Claro, ¿no? Porque siempre cuando pasan esas situaciones a nivel, digamos, popular, a nivel de país o población, siempre se van a señalar a los que están al mando, a los dirigentes, ¿no? Y la forma más fácil de los dirigentes, de la gente con poder, de quitarse ese problema de encima es encontrar un enemigo en común, Uh -huh. un enemigo que todo el mundo pueda ir para desviar la atención y es algo que se ha hecho y se sigue haciendo hasta hoy en día. Es Uh -huh. lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, para evitar la, la, la ejecución de los dirigentes. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Los inmigrantes. Echemos la culpa a ellos. Entonces, es una forma muy fácil de desviar la atención, buscar un enemigo común y empezar a ejecutar. Y fue lo que pasó en esa época, ¿no? Ah, no, todo esto que nos está pasando es culpa de las brujas.
culpa de el demonio, y así empezaron a ejecutar gente y quitarse la culpa encima. Mire que hay una cosa muy, muy interesante. A ver, entre 1450 y 1782, más o menos unas 60.000 personas murieron a causa de haber sido juzgadas como brujas o como brujos. Una cuarta parte de esas personas eran hombres y tres cuartos Decía que casi el eran mujeres. 80%, ¿no? Eran mujeres Ujú. de esos, Exacto. de los muertos. Eh, digamos que esta práctica la empezó a hacer el catolicismo, pero, no, pero digamos que en ese momento la persecución no era tanta. Sí existía, pero no era tan masiva. Fíjese que lo que acentuó hay algo que no es coincidencia. Más o menos unas 25.000 muertes ocurrieron en Alemania. Ujú. Hubo más muertos por persecución de brujas en Alemania y en Irlanda y en Suecia que en los países más católicos, que eran España y Sí, Portugal. eso es debido a la reforma de la iglesia del protestantismo con Martín Lutero. De alguna forma querían sobresalir como la religión verdadera, y lo que hicieron fue empezar a ejecutar más personas o más gente por brujería, diciendo que ellos tenían la verdad absoluta, ¿no? No Entonces es se convirtió. coincidencia, no es coincidencia que en Alemania nazca el protestantismo y que en Alemania ocurra 25.000 de esas 60.000 muertes. No es coincidencia. Era el imperio sacro-germánico, ¿no? Era Alemania, Austria y El imperio, sí, ujú, correcto. El y antiguo parte de imperio Suecia. alemán. Ujú. Sí, sí. El antiguo imperio alemán. Entonces, ahí empieza a transformarse. Es ahí, en Alemania, durante el protestantismo, cuando empieza a transformarse la cacería de brujas de un fenómeno religioso a un fenómeno social. Es decir, nacen líderes sociales que no necesariamente estén ligados a la iglesia, que empiezan a crear movimientos sociales de persecución de brujas. Dicho de otra manera, yo me alío con otras personas, creo grupos grandes en los que nosotros nos cuidamos y empezamos a culpar a los demás de brujos, a los que nos caen Además, mal. además de que tiene beneficio por todo lado, ¿no? Porque el que acusaban de bruja o de brujo, lo mataban, les quitaban las propiedades, le quitaban la riqueza, entonces ellos se iban ganando todo. Entonces era muy fácil, cuando uno tenía un enemigo, decir, es brujo, tum, lo mataban y uno se quedaba con todo lo de la Se persona. quedan con sus cosas. Y cosas todavía más espeluznantes es que, por ejemplo, a la casa de una bruja o de un brujo proseguía una celebración. Y en la celebración Así. se vende trago, ¿cierto? Entonces ya tenemos al de la tienda. Entonces ya sí, y así era. O sea, ya Don Lucho. sí, exacto. O sea, digamos, el político de turno que tenía ese monopolio de la casa de brujas ya tenía el de la tienda, ya tenía el de la comida, ya tenía, entonces se crea una economía en torno a eso. Eso es tenaz, ¿no? Increíble. Sí, 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 increíble. Entonces, Sí, así se... esa historia es... Y entonces, usted acusaba al que le caía mal de que era brujo y entonces esa persona realmente no tenía mucha oportunidad de defenderse, porque se tenía la creencia de que la verdad estaba encarnada en el cuerpo de uno, ¿cierto? Ella no quería salir. Sí. El demonio quería Sí, mantenerla muchísimo. adentro, entonces la manera de sacar esa verdad era torturando el cuerpo, A punta de tortura para no que el había cuerpo otra. no aguantara más. Porque obviamente cuando usted lo capturan y quieren una confesión, usted va a decir que no, obviamente, que usted no quiere que lo torturen ni lo maten. Eso se usaba en su contra. O sea, el hecho de que usted negara que usted era un brujo o una bruja, ya eso daba para usarlo en su contra. Entonces el Eso siguiente era lo paso más era... loco, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Si usted decía que no, es porque sí. Pero decía que sí, se salvaba. Ujú, exacto. Entonces había que sacarle la confesión. Y la confesión era con unas torturas, pues, tremendas, ¿no? Sí, Tremendas, ¿sabes? fuertes. Había una que la Hay una aplastó. en Alemania cuando estuvimos allá de viaje, habían unos museos donde todavía tenían algunos instrumentos de tortura.
Había uno que le iban colocando a usted peso encima, o sea, usted sentado, le colocaban peso encima de las piernas y le iban agregando y agregando peso hasta que eso terminaba partiéndole las piernas. Sí, bueno, y ese es de los más suaves. Había uno que le iban estirando lo agarran del torso y de las piernas y le iban estirando el cuerpo. Esa máquina la inventó. Prácticamente empezaba a separar. Es Sí, una máquina que inventó la Inquisición, yo no sé cómo se llama, pero es una máquina que inventó la Inquisición. demasiado. Entonces, claro, usted lo torturaban y lo torturaban hasta que confesaba y echaba más gente al agua, ¿no? O sea, además, aparte de que tenía que confesar su propia herejía, eh, terminaba usted o le pedían Tenía que culpar más gente. que culpara a más gente. Entonces terminó usted Mm. culpando más inocentes y entonces luego iban a por esa gente también para aplicar el mismo tratamiento. Como sabemos, esos protestantes terminaron colonizando Norteamérica, ¿no? O sea, Sí, eh, hubo una migración y es algo que me pareció muy irónico cuando estaba mirando el tema. Hubo una migración de lo que llamaron acá en Norteamérica peregrinos y eran religiosos, tan religiosos y tan puritanos que eran perseguidos en sus países. O sea, era tanto el extremismo que no eran aceptados en Inglaterra o en sus países. Y lo que hicieron fue migrar para Estados Unidos o para las colonias en América, donde ellos ahora se convertirían en los que persiguen a los otros, ujú. ¿cierto? Ellos se convertirían ¿cómo se dice eso? Prosecutors, en los que Perseguidores, juzgan a los demás. los Ajá. perseguidores. Ujú. Y ahí vamos a entrar a una de las historias de pronto con más mitos o más conocidas sobre la Casa de Brujas en América, aparte de la Inquisición, que fue los juicios de Salem, Ujú. de las brujas de Salem. Y fue en una de esas migraciones de un reverendo en particular, Samuel Parris, en el pueblo de Salem en esa época, ahora se llama Danvers, Ujú. en Massachusetts. Y la historia es demasiado fuerte. Yo tengo que confesar, yo tenía un concepto totalmente diferente de lo que había pasado en Salem y una vez estudiando y leyendo bien, es demasiado, demasiado loco lo que puede llegar a ser el fanatismo. Y eso que allá no hubo tantos muertos. Bueno, ¿fueron cuántos? Terminaron siendo como 200 más o menos las personas que... Fueron 200 los acusados, muertos en total fueron 30 que se les adjudicó a esos juicios. Digamos que en cantidad no fue mucho, pero en proporción era mucho, porque Salem era un pueblo pequeñito, ¿no? Ok. Era un pueblo pequeño donde la mayoría de personas terminaban siendo juzgadas. De nuevo, casi el 90% fueron mujeres. Y la historia es muy buena lo que pasó. A mí, muy buena en cuanto al interesante, pero que es el ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con fanatismo y con esa sed de poder y de querer quedar bien con todo el mundo. Comenzó con la hija de ese reverendo, ¿fue? La niña era la hija de ese Sí, reverendo, sí. entonces la historia empieza. Samuel Parris, ¿cierto? Ese es el reverendo que viene desde Inglaterra, nacido en Londres, Inglaterra. Ujú. Se migra a Estados Unidos, a Salem, que queda en Massachusetts, por la persecución religiosa en su país, en Inglaterra, y llega a esta colonia. Él era una persona demasiado fanática, muy puritana, y con siempre esa sed y ese afán de hacer todo perfecto, de caerle bien al pueblo, de estar siempre en el lado bueno de Dios. Y en esa época se creía que así había una guerra entre el Dios y el demonio, y cualquier cosa que usted hacía mal ya se atribuía de una vez al demonio, ¿no? Entonces se decía que esta persona, Samuel Parris, era muy estricto, muy, muy estricto. A nadie le caía bien porque, digamos que era de esos viejos que por todo jodía, por todo peleaba. Y esa estructura se la pasaba a sus hijas, o sea, todo era muy estricto. Parte importante de la historia es que él tenía una esclava que se dice que era de Trinidad y Tobago o de Barbados, no me acuerdo bien. Por lo cual era muy común que practicara el vudú o el Ujú. santerismo. Y ella, que su nombre es Tituba, le encantaba echar cuentos, historias de terror, de demonios, cosa que uno no entiende por qué siendo una esclava y en esa época con una familia súper puritana, Ujú.
no era las mejores ideas. Y todo empezó cuando la hija de Samuel Parris, bueno, Samuel Parris tenía una hija que se llamaba Betty Parris y también vivía con la sobrina que él adoptó porque sus padres habían muerto, a Abigail Williams, ¿cierto? Más o menos de 9 y 11 años. Y la historia empezó cuando ellas empezaron a convulsionar. Empezaron a convulsionar y empezaron a actuar extraño, tenían ataques de histeria, empezaban a esconderse. Y en una época donde ya estaba la Inquisición, donde ya estaba la Casa de Brujas, pues obviamente empezó a crear sospechas. Él las lleva donde el doctor, obviamente un pediatra reconocidísimo, súper inteligente, que dice, ella no tiene nada, esto es una obra del demonio, obviamente. Había muy poca ciencia en esa época. Sí, obviamente un diagnóstico aprobado por la revista de medicina y las guías del momento. Entonces su diagnóstico fue, eso tiene que ver algo con el demonio, pero como eran niñas, no podían ser ellas, entonces tenía que haber alguien que las estaba atormentando, ¿cierto? Que alguien que estaba abriéndole la puerta al demonio. Y entonces, claro, el reverendo Samuel Parris dijo, yo tengo que hacer algo rápido porque si no las primeras que van a matar son a las niñas. Si no encontramos culpables rápido, estas son las primeras que van para la hoguera por brujas. Entonces ahí es donde empieza realmente la casa de brujas en Salem. La primera que cae obviamente es la pobre negrita. Sí, Tituba. La cual empezaron a torturar. Y ella muy inteligentemente dijo, a mí no me van a torturar por mucho tiempo, de una vez confesó, sabiendo que eso la iba a salvar, pero antes de también confesar, empezó a señalar dedos, empezó a señalar a diferentes personas. Además, estas dos niñas acusaron a otras dos mujeres, estas son las tres mujeres, digamos, que empezaron con los juicios de Salem. Las primeras tres brujas, Tituba, sí, Tituba, que era la esclava, estaba Sarah Good, que era una mendiga del momento, parece que vivió con Samuel Parris por un tiempo, después él la echó de la casa según él, por actitudes, digamos, por maleducada, digamos que era por malagradecida prácticamente. Y otra Sara, que era Sarah Osborne, que era una mujer de dinero, apoderada, tenía tierras, y aparte de eso también se había casado con uno de los sirvientes, entonces que obviamente no era... Y poco iba a la iglesia. En la época. Y no iba a la iglesia, exactamente. No iba a la iglesia porque me imagino que era una mujer adelantada en su tiempo, muy poderosa, muy orgullosa, entonces hacía lo que se le da la gana y fue muy fácil entonces también señalarla como bruja, porque ya dejar de ir a la iglesia ya era una señal que indicaba que podía tener algo de bruja o algún tipo de negocio con el demonio, ¿no? Y ahí es donde empieza realmente la cacería de brujas de Salem. Que ellas al ser torturadas echaron a la olla a otras personas y se volvió una bola de nieve porque todos los capturados y procesados a su vez denunciaban a otras personas y realmente es un proceso donde ustedes, o sea, y eso pasaba antes, ¿no? Hoy a ver, la ley de hoy dice que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En ese entonces, en la Europa medieval y de la época un poco posterior, y lo mismo en Norteamérica, más o menos en la época de la conquista, usted era culpable hasta que usted demostrara lo contrario. Entonces, exactamente. Y realmente las pruebas para acusarlo a usted eran muy superfluas. Yo podía decir, no, yo anoche soñé que esta señora me perseguía y que tenía cara de demonio. Ah, no, bruja. Exacto. Sí. O sea, las pruebas eran tan ridículas, que es lo que usted dice. Literalmente alguien podía decir, mire, yo anoche soñé que alguien me decía que ella era la bruja o ella es la líder de las brujas. Tanto así que Tituba, dentro de sus confesiones, decía que a ella se le apareció un hombre alto dándole un libro con todos los nombres de las brujas del pueblo y ya, con eso era suficiente para empezar a señalar personas y empezar a ser juzgadas, ¿no? Y uno de los hechos, uno de los datos curiosos de este tipo de cosas ridículas es que el mismo esposo
de Tituba, que se llamaba John Indian, dijo que él tenía la prueba contundente para saber si algún acto era de hechicería. Y, y era que agarraba harina de centeno, Ujú. la combinaba, la mezclaba con orina de bebé, lo revolvía bien, se lo daban a un perro y si el perro empezaba a tener las mismas actitudes, digamos convulsionaba o hacía algo extraño, era porque era un acto de brujería. Y con eso era suficiente para juzgar a la persona por brujería, si el perro empezaba a hacer algo extraño. Ujú. Vea. Así de loco era la vaina. Y las niñas, Betty Paris y Abigail Williams, en medio de, eso es una parte súper importante, que es lo que, digamos que en los días de hoy es lo que explica lo que pasó en la época, en medio de esa histeria colectiva, más niñas empezaron a simular lo que ellas estaban haciendo, convulsionando, gritando, escondiéndose, diciendo mentiras, corriendo por todo lado. Entonces empezó a crear este movimiento de histeria y con ella solamente señalar a alguien, que pasó muchas veces que empezaban a convulsionar, despertaban, señalaban a alguien y se caían desmayadas, ya con eso la persona que señalaban ya quedaba como bruja o brujo, porque Ujú. hubo también un par de hombres que cayeron ahí, uno de los más conocidos, a Giles Corey, que nunca confesó, fue una de las historias más conocidas de los juicios de Salem. La forma como lo estaban torturando es que lo acostaban y empezaban a ponerle piedras encima del pecho Ujú. y rocas y cada vez más pesadas y cada vez más fuerte y nunca, nunca confesó hasta que quedó aplastado por las rocas, ¿no? Ujú. Fue uno de los datos curiosos del momento. Y este proceso duró más o menos un año, ¿cierto? Fueron unos meses realmente, que empezó a principios de... El problema cuando empezaron a convulsionar y todo esto fue como a principios de 1962, creo que fue como marzo. Ujú. Los juicios empezaron en junio de 1962 y terminaron en septiembre del mismo año, o sea, fue Ujú. solamente un par de meses. En ese par de meses alcanzaron a ejecutar 20 personas y 5 murieron en la cárcel. Ujú. Y 80% de ellas fueron mujeres. Mucho tiempo después el gobierno tuvo que, digamos, reconocer a estas personas como víctimas Ujú. y retirar esas Hasta acusaciones, ¿no? 1900, Ujú. 1960, 70, casi... Oh, perdón, ay, que tengo algo aquí mal. Eran 1692, no Ujú. 1962. 1692 Ujú. fueron los juicios de Salem. Y hasta Muchos. 1900, algo, 70, algo así, 80, fue que se reconocieron como víctimas todos los que fueron juzgados. Pero la misma Betty Parrish confesó y Abigail Williams confesaron que, bueno, pidieron disculpas, pero no confesaron que hayan dicho mentiras. Simplemente dijeron que ellas estaban siendo manipuladas por el demonio para señalar personas. O sea, Ujú. digamos que una disculpa a medias, ¿no? Ok, eso fue en 1692 y Mil se, seiscientos noventa y mil dos. seiscientos noventa y dos y se, digamos, se reconoció que esta gente no era culpable de hechicería ya en 1900. 1900 ya, 300 años después. Exacto. Y Por- hay un dato curioso del por qué terminaron, por qué acabaron con los juzgados de Salem. Y es porque el gobernador del momento, el gobernador Phipps, tuvo que disolver el tribunal porque la esposa también la juzgaron. En ese momento la estaban señalando de bruja. Y dijo, no, 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 bueno, ya, acabemos con esta vaina que ya eso se está saliendo de control. Cuando ya le tocaron a la esposa. no, y es que es importante esa absolución, aunque no, o sea, por increíble que parezca, por Mm, ridículo que parezca, es importante porque el hecho de que su descendencia quede ligada a claro, que su antepasado, aún hoy, puede tener sí, sí. implicaciones entre la gente que es muy creyente. Porque lo mismo tuvieron que hacer en Alemania. Allá Sí. también en Escocia, en Irlanda, hay un pueblo alemán que fue muy famoso donde hubo una casa de brujas tremenda que se llamaba Wimninger, algo así, Ujú. donde también hubo que pedir perdón digamos, retirar esas acusaciones de las víctimas. ah, Porque sí, hay gente que increíblemente, Que descendientes su de ellos, descendencia quedó manchada. que se ven afectados por eso, por increíble que Ujú. parezca. Así es. Sí, Digamos que esa casa de brujas, por lo menos
por lo menos por aquí tenía un dato importante que en Europa, la última bruja que se ejecutó, Bueno, digamos la última persona que se ejecutó por que ejecutó por brujería, correcto, fue en Suiza en 1782, que fue por decapitación. Más o menos esa fecha, 1782, coincide con un proceso de ilustración en Europa que fue muy importante. Fíjese que más o menos por esa época ocurre la Revolución Industrial, empezó un poquitico antes, ocurre también procesos como la Revolución Francesa, que son procesos en donde se va acabando, se le empieza a dar cada vez más importancia a la ciencia y cada vez menos importancia a la religión. a la religión. Exacto. Y entonces empiezan a ir terminando esas casas de brujas. Lo mismo pasa en Norteamérica. Bueno, digamos que fueron terminando. Yo diría que hubo un bajón importante, porque increíblemente al día de hoy sigue habiendo casa de brujas. Y fíjese que eso tiene que ver, precisamente, está ligado a un proceso de ilustración. Lamentablemente, hoy en día existen en el mundo poblaciones donde el índice de analfabetismo es inmenso. Y en esas poblaciones sigue habiendo casa de brujas. Sí, y es importante hacer una distinción en cuanto sí, hay muchos países y áreas desafortunadamente que todavía creen en este tipo de misticismo y todavía usan este tipo de mito para matar, perseguir, acechar, aislar mujeres con conocimiento o simplemente porque no les cae bien. Y también es importante ver que no solamente en países como estos pasa este tipo de cacería. ¿A qué me refiero? Desafortunadamente también hay países desarrollados donde debería haber un nivel de educación mucho más alto, donde todavía usan el término de bruja, todavía usan el término de cacería de brujas, todavía hay de alguna manera un misoginismo tan alto que cuando una mujer o cuando se sienten amenazados por una mujer, la primera palabra que aparece es bruja, ¿cierto? Y lo vimos mucho volviendo al caso de Estados Unidos, pero no es exclusivo de Estados Unidos, pasa en Colombia, pasa en Canadá, pasa en muchos países cuando hay una mujer al poder y cuando están amenazando en quitarle el poder a un puesto que normalmente es de hombre, se empieza a atacar no sus ideas, no sus políticas, no su posición, sino su género. Por ser mujeres, de una vez se atacan con palabras como bruja, también como para asimilar cuando algo es mentira o cuando alguien se está siendo amenazado, cacería de brujas, cosa que usa mucho el actual presidente de Estados Unidos cuando quiere quitarse algo de encima, dice esto es una cacería de brujas diciendo como es todo mentira. Pero fíjese que... Entonces es increíble que todavía se use eso. Pero fíjese que eso depende, porque a mí mi papá me enseñó cuando yo estaba niño que la mejor manera de hacerle frente al bullying era haciéndose bullying uno mismo. Bueno, no existía la palabra bullying en ese entonces, pero sí. Cuando lo vayan a mamar gallo, vayan a montar, montésela usted. Móntesela usted mismo, ¿cierto? Entonces, esa palabra bruja, dependiendo de quién la use, porque es que los movimientos feministas han hecho un buen uso de esa palabra y se autoproclaman brujas. O sea, ellas mismas... Y para allá iba. Ellas mismas usan esa palabra en un buen sentido y lo usan como sinónimo de una mujer que no se deja, de una mujer que toma las riendas de su vida y que no deja que nadie intente pisotearla. Por ejemplo, hay una escritora que se autoproclama bruja, llamada Pam Grossman, que ha escrito libros sobre hechicería y que obviamente hace parte de estos movimientos feministas, que utiliza esa palabra de bruja a su favor y dice, sí, yo soy una bruja. Sí, sí, y es algo que digamos que se está cambiando el sentido, depende, como usted dice, depende de quién lo use. Estos movimientos dicen, una bruja es una mujer con conocimiento que no se adapta al status quo, que está buscando rebelarse, que está buscando la verdad, que está buscando no dejarse subyugar, ¿cierto? Y eso lo llaman bruja, y lo cual es cierto. Si uno se pone a pensar quiénes fueron las brujas
son mujeres tal vez que no, simplemente no querían ser subyugadas, no querían ser Ujú. maltratadas y querían hacer lo que querían hacer, pues. Entonces era la amenaza Ujú. del, del sistema del momento, lo Bueno, cual tiene todo el sentido. así es. Y volviendo a donde estábamos, fíjense que Ujú. al día de hoy, en Papúa Nueva Guinea, 200 personas al año mueren víctimas de ser acusados de hechicería. También, 2000, también, 200 personas al año, 200 personas al año, 200. 200 No, pensé personas, que eran 2000. sí, 200 personas. En India también ocurren Ujú. muertes por persecución por brujería en pueblos recónditos. En África, y en África sí estamos hablando de más gente. O sea, mire, Sí. en África, en Tanzania, después de que logró su independencia, entre 30.000 y 40.000 personas han sido juzgadas y ejecutadas por brujería. En Nigeria, en el Congo, Gana. en Ghana hay un pueblo de brujas que se llama Gambaga. Hay varios. Sí, parece que son poblaciones donde llegan todos los exiliados y todas las que terminan escondiéndose porque las quieren matar por brujas. Y yo, Mm, esa historia, ese video que usted me envió para mirar, pesadísimo. Qué ujú, triste esto. Y hay una organización que está tratando de combatir este problema en ese país, tratando de educar a la gente de que las brujas no existen. Literalmente es un grupo dedicado a explicarle a la gente que las brujas no existen. ujú. Y cuando este tipo de, digamos, educación llegó al gobierno, el gobierno en vez de ayudar lo que hizo fue, lo Cerrar que los quiere pueblos, hacer cerrar los es pueblos. O sea, cerrar los pueblos, entonces quedan que otra vez son, digamos, los refugios de como ellas. pueblos, exacto, Mm, son los refugios donde ellas pueden finalmente estar tranquilas y el gobierno en vez de ayudar lo que va a hacer es cerrar los pueblos, creando el problema otra vez de que tienen que volver a donde vivían, ujú. donde pueden ser otra vez Donde perseguidas, fueron violadas, donde ejecutadas. fueron maltratadas, donde Es fueron lisiadas. crazy. Ujú. Gente que quedó, digamos, mutilada o lesionada porque se lo hicieron Sí. allá donde vivían antes y les toca volver o mirar para dónde Y cogen. literalmente es porque dicen que son brujas y alguien las señaló y Ujú. tienen que probar. ¿Cómo prueba uno que uno no es brujo? Exacto. O sea, es algo tan absurdo. Sí, Pero bueno. tan ridículo, pero bueno. Mire que va de la mano con la ignorancia. O sea, Oh, sí. el, digamos, ese tipo de situaciones se presentan cuando no hay, cuando la población no es una población alfabetizada. Cuando la Así es. educación es Ujú. tan baja. Y sí, Muy triste. bueno, yo no Pero sé, para terminar una mejor nota. para terminar quisiera hacer mención a algunos mitos que hay o bueno, algunos son mitos, otras cosas es contar como de dónde vienen las cosas. Una de las cosas que curiosas que quería contarles es por qué asociamos la bruja con la escoba. Resulta ¿Cómo así? que una película que hicieron o sea, eso es más reciente, eso no es o sea, en esa época se creía que las brujas podían volar en cualquier cosa, que habían brujas que volaban encima de animales, que volaban encima de objetos de la casa, encima de arbustos, lo que fuera, o sea, se creía que una bruja podía hacer que cualquier cosa volara y volar encima de cualquier objeto. Pero lo de la escoba viene de una película de 1922 que se hizo en Suecia, que se llamaba Haxan, la brujería a través de los Sí, sí, lo vi. tiempos. De hecho, bruja por allá en alemán creo que se dice Hex, creo que es la palabra que se usa para denotar a las brujas, entonces Haxan lo que quiere decir es brujería. Ujú. Um, en esa película salían las mujeres, las brujas montadas en escobas, ellas volaban en escobas. Pero Como todavía, siempre las sí, películas poniendo las imágenes, ¿no? entonces fue la que dio la primera idea, pero todavía no lo había popularizado tanto. La Ok. obra que finalmente terminó de popularizarlo por completo fue la película que se hizo de The Wizard of Oz, The Wizard of Oz, o sea, El Mago de Oz. Que esa película en la que, yo no sé, bueno, la verdad no sé de qué año es, pero en esa película se mostraba a la Bruja del Pues es Este. el... También es como el 20, ¿no? Ahí se mostraba a la Bruja del Este, que es la bruja mala, la verde, que Sí. montaba en una escoba. O el 1939 es la película. Ok. Luego hicieron una
era como en los 70s, 80s, donde actuaba Michael Jackson. Sí, que él era el espantapájaros, no estoy mal. Pero la primera fue la que usted dijo. Y ahí se mostraba y esa película fue súper famosa y entonces terminó de popularizar el mito de la escoba. Otro mito que había también en la época medieval es que las mujeres pelirrojas eran más susceptibles a que las acusaran de brujería, lo cual no es cierto. Cualquier persona era igual de susceptible mejor dicho, el problema era no pertenecer a la rosca. Si no pertenecía a la rosca, sí, cualquier persona podía ser acusada de brujería. Otro también. Mira, ahí haciendo un paréntesis, metas en Google ahorita y busque Wizard of Oz y le van a salir 2 zapaticos haciendo así, hágale clic a los zapaticos y verá lo que pasa. Lo acabé de hacer y así. Unos zapaticos, sí, rojos. A nuestros oyentes, echen una miradita, busquen Wizard of Oz en Google y le hacen clic a los zapaticos y nos cuentan qué les pasó, nos comentan ahí en las redes sociales o en nuestra página. A ver quién lo descubrió. Un Easter egg se llama eso, ¿no? Ajá. Bien. Otro mito ya lo desmentimos hace un ratico, que no estaba principalmente asociado al catolicismo, la casa de brujas, sino más que todo al protestantismo. Y creo que eso sería todo, mi amigo. Sí. Como decía mi abuelo, yo no creo en las brujas, pero de que las hay. Y es algo literalmente que se ha usado como arma en contra de las personas que uno les quiere quitar el poder, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que era más que obvio que eso de la brujería, hechicería no existe, pero como movimiento tal vez pueda ser algo muy poderoso hoy en día. Uh-huh. Y fue definitivamente un arma política, un arma social, religiosa, y esperamos que esto haya aclarado un poquito las dudas, que les haya dado un poquito de información acerca de su origen y de cómo evitar que cosas así pasen en el futuro, ya sea con brujas o con cualquier otra cosa. No dejar que la ignorancia nos gane, por favor, y por eso estamos poniendo aquí nuestro granito de arena. Y con esto queremos darle las gracias a todos por escucharnos en el día de hoy, por siempre estar atentos, y bueno, les queremos pedir el favor que compartan este capítulo, que nos escriban en redes sociales, que nos manden sugerencias, correcciones, saludos, todo lo que quieran. Por acá con mucho cariño los estamos esperando, los estamos leyendo. Ya saben, bddpodcast.com, BDD Podcast en YouTube o Viernes de Desmitificación en los otros canales. Por ahí los escuchamos. Y quiero dar también un agradecimiento especial. El día de hoy se nos une un nuevo integrante a nuestro Viernes de Desmitificación y es Pablo Realpe. Pablo, muchísimas gracias, Pablo Realpe, por estar ahí ayudándonos. Y bueno, ya van a haber nuevas cositas, les tenemos muchas sorpresas. Pablo nos va a estar ayudando con las redes sociales, así que si ven que estamos mejorando por todo lado, no somos nosotros, es Pablo. Pablo Realpe, un biólogo y artista, estudió las 2 carreras y se une como productor del equipo. Él va a estar encargado de la edición de los capítulos, va a estar encargado de la promoción, y le damos la bienvenida al equipo y esperamos que esta iniciativa crezca día a día. Sí, se vienen cosas buenas, y ahí Pablo, póngase sus redes sociales también para que la gente lo conozca. Bueno, amigas y amigos, los queremos mucho y hasta el próximo capítulo. Chao. Gracias. Totales. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.